que hablar es de lo que tengo de hace un par de días. Vamos a ir a Marcos, Evangelio de Marcos, y ya estamos ahí, ya sabemos bastante. Y vamos a ir al capítulo, creo que es 12, efectivamente, Marcos 12. Dice: los labradores malvados. Que nadie se deprima al leer el texto, que es un texto un tanto duro. Irene, si ves que me disparo, hazme así una señal o a que meta el freno, ¿de acuerdo? Porque me estás traduciendo. Pero traduce el espíritu, no tienes que traducir cada palabra. Dice Marcos 12, del 1 hasta el 12. 12, del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándole se fueron. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de ti están nuestros corazones, Señor. Tu palabra ya es bendecida de por sí. Queremos, Señor, humillarnos, reconocer nuestra indignidad, nuestra condición pecaminosa, que somos indignos de recibir cualquier cosa del cielo, Padre. Pero por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres un Dios de amor, te ha apetecido dárnosla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es una parábola. Sabéis que Jesús explicaba las parábolas para que pudiéramos entender mejor las cosas espirituales. Cada parábola habla de algo del mundo espiritual que no es visible, pero existe. Existe. El Espíritu Santo no es visible, pero existe. Dios no es visible, pero existe. El poder de Dios no es visible, pero existe. Y dice que es una parábola que habla de un hombre que se fue lejos, y es una imagen de Cristo que llegó, hizo algo y se fue. Pero después volvió. Pero esta es una imagen que habla de la viña, que es la obra de Dios. Esto es lo que vais a ver en este pasaje si llegáis hasta el final, que vais a ver cómo la obra de Dios, cómo Dios hace su obra. Total, completa. En primer lugar, hay la obra de Dios en el mundo. ¿Qué es? ¿Cuál es la obra de Dios en el mundo? Es la iglesia. Esa es su obra. Pero dentro de la iglesia, nosotros estamos en una iglesia local. Eso también es la obra de Dios. Pero no vamos a dispersar conceptos, sino hablar de esa obra de Dios, que es la obra de Dios que Dios hace en tu vida y en mi vida, porque a mí es lo que me preocupa. Si Dios hace su obra, si mi vida realmente es como una viña para Él o no. Y dice que en esa viña, y yo recuerdo cuando en el mes de septiembre de todos los años, cuando yo era un chavalín, aún lo soy, ¿verdad? Con canas, pero un chavalín. Y yo iba a la vendimia. Y cuando yo leí este texto, yo me acuerdo de la vendimia, me acuerdo de la viña de los parientes de mi padre, que me invitaban a entrar en septiembre. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que era lo central de la viña? No espiritualicéis, estamos hablando de cosas. El vino. El vino, perdón, pero eso tarda unos meses en salir. La uva. Digo que vais muy lejos. La uva. O sea, las uvas que salían de la tierra, ¿verdad? Y uno con el rastrillo la recogía. Yo nunca vi una viña con uvas. Las uvas están en algo. En la vid. En la vid, la cepa. ¿Sí o no? Sí. Entonces,
el centro de la viña es la vid. Y es más, hay viñas salvajes. Ahí donde iba la Ribera Sacra, ¿verdad? Allí en las orillas del Miño, que eran embajante, podías caerte y pegarte un tortazo y hasta matarte, porque eran embajada, las famosas muras. Bueno, pues había viñas salvajes. ¿Qué era una viña salvaje? Una viña donde crecían las uvas, crecían las cepas, nadie las cuidaba, no había casas, no había lo que llamaban bodegas, no estaban cercadas, pero existían. Pero aquí habla de una viña no salvaje, una viña donde vides bien puestas. Y casualmente Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Amén. Y la obra de Dios empieza en que la vid verdadera, que es Jesucristo, esté en tu vida. Y ahora vamos a empezar un viaje y yo os pediría que os ataréis los cinturones, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La viña es la obra del Señor, es su trabajo. Es el lugar en el que Dios trabaja y lo hace también a la manera que lo haría en una viña normal. Y la vid es el centro. La vid es el centro. Jesucristo es el centro de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Dios lo va a hacer en Cristo, con Cristo y a través de Cristo. Cuando una vida es cristocéntrica, Cristo es el amo, el Señor, Dios va a hacer su obra. Pero si Cristo está afuera, está a la derecha, está abajo, está en otro lugar, difícilmente Dios puede hacer su obra, porque repito, el centro, lo central, el objetivo número uno es esa vid verdadera que es Jesucristo, a través de la cual Dios va a dar su fruto, ¿verdad? Ahora, dice que en esta vid o esta viña, para que diera fruto, ¿verdad? Dice que la cercó de vallado. Dice, cavó un lagar y edificó una torre. Como veis, estos son también aspectos del propio Cristo. En primer lugar está el vallado. ¿Para qué es el vallado? Para los ladrones. Porque hay ladrones que vienen y pueden robar sobre todo el vino, ¿verdad? O pueden robar pues, los utensilios, los aperos de labranza, pueden robar lo que sea. Por lo tanto, hay un vallado alrededor que nos habla de la protección, ¿verdad? De la guardia, ¿verdad? La guardia de Dios. Dios ha puesto en su viña y en nuestras vidas, ha puesto una protección, porque hay un ladrón malo. La Biblia dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, que sepas que en tu vida hay una obra, pero hay un... ¿Sabes lo que significa Satán o Satanás? Uno de los significados es el que se opone. Hay alguien que se opone a que Dios haga cualquier cosa en tu vida, ¿verdad? Por lo tanto, Dios ha puesto un vallado, una protección. ¿Os acordáis cuando Job, capítulos 1 y 2, no vamos adelante porque es un poco fuerte, cuando los hijos de Dios vienen a ver en un lugar ancestral en el cielo, ¿verdad?, a Dios Padre, ¿verdad?, y se presenta y dijo: ¿de dónde viene Satanás?, le dice uno de ellos, ¿verdad?, de rodear la tierra y de andar por ella, hijo. ¿Y has observado a mi hijo Job? Dijo: hombre, claro, le has bendecido porque le has cercado su vida, a él y a toda su casa. Dice: le has cercado. Claro, dijo, ahí nadie puede entrar. Dijo: pero ¿sabes por qué? Le va bien porque tú le das cosas. Ahora sácale las cercas, sácale las vallas. Casualmente aquí la palabra es: le ha cercado con vallado, ¿verdad? Y casualmente esas vallas son sacadas. Primero le saca la valla de sus propiedades, queda arruinado. Número 2, saca el vallado de su familia, mueren todos. Y tercero, saca el vallado de su salud. Pero todo es por permiso, todo es con autorización firmada y certificada. Pero es decir, que Dios en principio va a proteger tu vida. Amén. Y si algo ocurre es que Dios ha permitido levantar algún vallado. Por eso a veces caemos enfermos, a veces nos va mal la salud o la economía. Son vallados que Dios ha permitido para evidentemente bendecirte más. Eso no es el tema de hoy. Pero nuestra vida está protegida. Mira, incluso me llama la atención que dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes por qué está alrededor? Porque no puede entrar. Pero cuidado, tú puedes salir. No salgas de Cristo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque
El león rugiente es Satanás, pero es que Cristo es el león de Judá. Amén. Es el padre de la manada, es el que puede todo, ¿verdad? Pero cuando uno se sale de Cristo le pueden venir los problemas. Así que el vallado es la protección de Dios. Y me llama mucho la atención, es que esta palabra que recibí esta semana, dice, segunda de Pedro 2:9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación, ¿te fijas? O sea, Dios guarda tentación ¿a quién? A los carnales, a los que pecan, a los que andan jugueteando un paso con Dios, no, a los piadosos. La piedad sabemos lo que es la vida profunda con el Señor. Hemos hablado un día, dedicamos un domingo a esto. Ejercítate para la piedad, hablando a Timoteo. Entonces, sabe el Señor, ¿verdad?, librar de tentación a los piadosos. Dios nos ha guardado, nos protege y está protegiendo tu vida ahora. Y salvo que tú te metas en líos o te salgas de él, entonces ya no hay garantía, ¿verdad? Pero mientras estés en él, no te preocupes. Si algo pasa es que Dios lo permite. Yo, como diría yo, el Señor te está entrenando y por eso envía a su entrenador, que es el diablo, anecdóticamente. Aunque él piensa que nos está haciendo la vida difícil, nos está entrenando para cosas mejores. Bien, entonces, la segunda cosa es el lagar. El lagar es un lugar donde se pisa la uva, ¿verdad? Y de ahí sale el mosto que después que fermenta se produce el vino, está claro, ¿verdad? Cristo mismo fue molido y pisoteado. Es anecdótico que Getsemaní significa molino de aceite, donde se trituraban las olivas o las aceitunas para producir el aceite que después podemos todos saborear y deleitarnos, ¿verdad? Pero aquí, como estamos hablando del lagar, estamos hablando de un lugar en el cual, ¿verdad?, se obtiene precisamente el mosto que después da lugar al vino. Y yo creo, hermanos, que Cristo también fue molido por nosotros. Y una vez que Él pasó la cruz, Él pasó Getsemaní, pasó el Calvario, su sangre ahora nos limpia. Y es una referencia. O sea, estamos hablando de recursos que Dios pone a nuestra disposición. Hemos hablado de su protección y estamos hablando ahora de la sangre de Jesucristo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y en otro lugar dice, si andamos en luz, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo nos limpia. Amén. Si tú has visto una viña, algún día verás el sitio más sucio del mundo. Porque sí, porque la están limpiando siempre. Es un lugar que se caen las hojas, se secan, las cepas cuando quedan en invierno quedan muy feas, horrorosas, se cortan, siempre se están podando, y siempre hay lugares. Yo recuerdo que al lado donde comíamos había una especie de, no un estercolero, pero un lugar donde echaban las hojas, las ramas, los sarmientos que estaban secos, la basura, todo lo que hacían los pájaros, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, la vida cristiana es una vida que siempre necesitamos la limpieza. Siempre vamos a empezar a estar limpios. Y Jesucristo ha provisto del lagar. Es anecdótico que la Biblia, si lees la concordancia, dice que habla del lagar de la ira de Dios. Acabamos de escuchar a Billy Graham. Billy Graham tiene una revelación que repetía por todo el mundo. La repetía continuamente. Y es que en la cruz el juicio de Dios cayó sobre su Hijo. El juicio que iba a venir sobre tu vida por el pecado, sobre vida, cayó sobre Él. Por eso hubo un momento donde el Hijo dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y Billy Graham dice, y creo que es una buena revelación, dice que el Padre estaba apartando el rostro del Hijo porque en ese momento Él estaba soportando toda la ira de Dios por el pecado del mundo. Estaba llevando sobre Él, en ese momento Cristo tenía dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y Él llevó el pecado de toda la humanidad. Entonces el lagar de la ira hizo, ¿verdad?, que de esa ira, de ese pecado tuyo y mío, Jesucristo voluntariamente lo llevara sobre Él, y a partir de ese momento que Él murió por nosotros, su sangre ahora nos limpia de todo pecado. Y por eso podemos entender que una persona entra en una cárcel o en un centro de rehabilitación, encuentra un yonki, encuentra un ladrón, un asesino, uno que hasta mató a su padre y a su madre, se convierten a Cristo y su pecado es perdonado. Amén. Y uno dice, no me parece justo, no te parece justo, pero es así. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y en la vida cristiana lo que más hacemos es pecar. Sí, más que obedecer es pecar. Que sí. Alguno ya está pecando y dice, mira que dice el pastor, pues estás pecando. Pecamos. Mucho. Más de lo que quisiéramos. Pablo decía, lo que aborrezco,
es lo que hago. Lo que no quiero hacer justo es lo que más hago. Así que, bendita sangre, de que vino del lagar de Dios. Y esa sangre está provista para tu vida, para cada día. Hay quien la necesita cada minuto. Y hay quien la necesita cada segundo, ¿eh? Porque somos pecadores. Eso no quiere decir que vamos a estar siempre haciendo lo mismo. No es el tema para hoy. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En tercer lugar, una torre. Una torre, la torre del vigía, la torre de vigilancia. El lugar desde el cual se ve el horizonte. Si vienen malos, si vienen enemigos, si viene mal tiempo, si viene buen tiempo, si viene algún peligro desconocido, ¿verdad? Lo que sea. La torre es una señal de vigilancia. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hay una torre que es como nuestro aviso de vigilancia, que ve incluso el futuro. Antes de que el enemigo llegue ya lo ve. Y dice Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y dice por último, el que también intercede por nosotros. Fíjate lo que estamos hablando. 3 recursos divinos. Primero, Cristo nuestro protector. Segundo, Cristo nuestro redentor, es decir, el que nos limpia. Tercero, nuestro intercesor. La redención apunta al pasado, tus pecados fueron perdonados. La protección afecta al presente, pero la intercesión mira al futuro. Y Él intercede por ti, está intercediendo ahora. Es por el Espíritu. En algún lugar dice que el Espíritu intercede, pero en otro dice que Cristo intercede por nosotros. Hay una intercesión continua y diaria, permanente, de Cristo por tu vida. Eso no quiere decir que tú no puedes hacer las cosas mal, pero que sepas que hay una intercesión. Dios está orando. Fíjate, Jesús orando al Padre por ti. Nos cuesta difícil entender, claro, ¿cómo es Jesús el Padre? Estas cosas no son comprensibles, pero son creíbles, porque la Biblia lo dice. Yo creo que Él ha intercedido por mí. Yo recuerdo un momento de mi vida, era yo un nuevito en Cristo, muy nuevito y muy carnal, Y recuerdo que de repente llaman a la puerta de mi casa. Estaba yo estudiante de Santiago, estaba soltero. Yo creo que aún no conocía a Lola, o al menos no éramos así amiguitos de extra, ¿verdad? Pero recuerdo que llaman a la puerta y era un amigo mío que se había aparentemente convertido conmigo. Y ya venía el tío todo engominado, todo guapo. ¿Qué? ¡Vamos de marcha! Y yo estaba en un momento malísimo. Estaba en un momento que... Bueno, yo de repente, ¿sabes qué le contesté? Hice así con la puerta. ¡Plan! Y después dije, ¿pero qué hice? El tío, claro, se fue por las escaleras todo deprimido y dijo, ¿pero qué le he hecho? Yo tampoco sabía. Nadie podía entender, pero yo era el que dijo, ¿pero qué he hecho? Si yo estaba en un momento malo, que en este momento no, lo que menos me apetecía era leer la Biblia, y lo que me apetecía hacer justo era lo que me estaba diciendo ese muchacho. Y de repente di un portazo, casi rompo la puerta. Aún escucho el sonido aquí en mi oído, y esto pasó hace más de 30 años. Yo no sé lo que pasó ya aquella noche. Probablemente una borrachera y no sé qué más. No lo sé. Solo sé que unos días después alguien de la iglesia vino y me dijo, ¿qué te pasó tal día a tal hora? Que tuve una carga muy fuerte por ti y me fui a orar y a clamar por ti. Le dije, sigue orando. Sigue orando. Hoy no lo sabe ni hoy. Pero yo sé que es Cristo usando una persona para interceder por mi vida. Y estas cosas ocurren, ¿verdad? Alguno pensará, ¿y por qué cuando yo voy a pecar no me pasan esas cosas? No lo sé, a mí me pasó. Y sé que fue algo sobrenatural. Totalmente sobrenatural. También sé que era un momento malo. Mi vida no era mala, era un momento malo. De hecho, jamás, ¿verdad?, tuve el deseo de abandonar al Señor, aunque tuve momentos difíciles, pero siempre mi deseo fue seguirle. Así que tenemos el protector, tenemos el redentor, el que nos redime y nos limpia con su sangre, y por último tenemos el intercesor. Estos son recursos que tenemos a nuestra disposición, necesarios, fundamentales, si no el diablo, el pecado
o las pruebas nos hundirían. ¿Me entiendes? Para eso le ha puesto estos recursos. Pero fíjate, son tres características del mismo Cristo, de la vid. Ahora dice, él cavó un lagar, cercó de vallado, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y aquí entramos tú y yo. Aquí aparece el guapo de la película. Tú y yo. Nosotros no somos dueños de la viña. Tenemos que administrarla. Dios nos la ha como arrendado. Es decir, no es tuya. Tu vida no es tuya. No es tuya. Y Dios ha puesto una viña para que tú trabajes en ella y des fruto. Y dice a continuación, dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Bueno, estos labradores, que es una imagen nuestra, de cada uno de nosotros, personas de hombres y mujeres que entendemos que queremos que Dios haga una obra en nuestras vidas, o no. ¿Lo queremos o no lo queremos? Porque si no lo queremos ya nos seguimos hablando. Leemos el periódico, contamos unos chistes. No, eso no es el objetivo hoy aquí. Yo tengo necesidad, urgencia, de que Dios haga la obra que Él planificó para mi vida. Pero está claro que yo tengo que colaborar. Que Cristo está en mi vida, aleluya. Que la protección de Dios está en mí, amén. Que la sangre de Jesucristo me limpia, gloria a Dios. Y que el Señor intercede por mí a través de su Espíritu. Bendito sea su nombre, que es así. Ahora empieza la otra parte. Dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Fíjate. Dice que fue arrendado, quiere decir que la viña no es nuestra, la obra de Dios en nuestra vida no es algo que nos pertenece, es algo que hacemos por mera mayordomía, somos mayordomos del Señor, somos administradores, ¿verdad? Pero, evidentemente, Dios nos deja su obra para que trabajemos en ella, para que dejemos trabajar a Dios, pero sobre todo para que demos fruto. Amén. Dios no pone a Cristo en nuestras vidas para adornar. Cristo no es adorno de nada ni de nadie. Cristo es una vid que quiere dar fruto y mucho fruto. Y como dice en el Evangelio de Juan, fruto más fruto, mucho fruto y que el fruto permanezca. Eso es otro tema, pero es así. Entonces, aquí viene el tema de que de repente vienen los siervos. ¿Y a qué vienen? A sacar, recibir del fruto. O sea que los siervos no vienen para otra cosa, sino para que tú les des el fruto para el cual la viña fue plantada en tu vida. Es decir, Cristo fue plantada en tu vida para que tú des fruto. Y aquí Dios va a enviar 5 siervos. Primer siervo, la palabra de Dios. La palabra te sirve. Sí, está sirviéndote. La palabra me da principios. La palabra me da consejos. La palabra me da conocimiento de Dios, ¿sí o no? La palabra me habla sobre Dios, sobre el diablo, sobre mí mismo, nos habla de la guerra espiritual, nos da avisos, advertencias. La palabra habla de todo lo que necesitas saber para vivir la vida espiritual, de todo, de todo. Probablemente en la palabra no encontrarás muchas recetas de cocina, ¿verdad? Y cosas que evidentemente no pertenecen al mundo espiritual, sino al mundo natural. Ni cómo edificar una casa, ni cómo ser médico. Eso no es el tema, pero para tu vida espiritual, todo lo que necesitas está contenido en la palabra. Y la palabra es un siervo a tu vida. La palabra le sirve a Dios, porque todo lo que viene en la palabra es para servirte. Para servirte. La palabra no es para condenarte, ni para, evidentemente, maldecirte, sino para servirte. Y la palabra de Dios es un siervo. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A la palabra hay que echarle fe. Si no es como escuchar el periódico, o la radio, o la tele. Hay que echarle fe. Tienes que creerlo y recibirlo. Pero ¿qué ocurre aquí? Dice, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Al siervo de la palabra a veces lo mandamos de vuelta. Y bostezamos, y nos cansamos, y nos aburrimos,
como si esta palabra de Dios fuera leer El País, La Voz de Galicia o El Quijote, con todos mis respetos. Es palabra de Dios. Por esta palabra fue creado el universo. Sí, Génesis 1. Creado el universo. Yo sé que hay cosas que no son para ti. Cuando leemos aquellas todas normas de higiene del Antiguo Testamento, evidentemente, pero cuando hablamos de otras cosas, la vida de los siervos de Dios, aún en el Antiguo Testamento, y ya no hablemos del Nuevo, encontramos tanta vida, tanta información, aún sobrenatural, sobre todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Que realmente es que la palabra está pidiendo fruto. Está pidiéndonos fruto. Sí, está a espera que de esa palabra nosotros tenemos una respuesta. Ahora, como vemos, lo del propio pueblo hebreo, pues dice que la rechazó. Y como dice aquí, al siervo le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Entonces Dios nos ha servido una palabra para que, como dice Santiago, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y se considera a sí mismo y luego se va y olvida cómo era. La palabra es como un espejo. Cuando te miras al espejo por la mañana te dices, ¡ay, qué cara tengo hoy! ¿Verdad? Ves las patas de gallo, las patas de zorro, los dientes de león, los cuernos de toro, ves todo. ¿Verdad? Lo vemos todo. Y yo digo, ¡ah, quién inventó el espejo! Pero si quiero ir guapo a un sitio tengo que pasarme por el espejo. Lo que pasa es que dice que abres la palabra y dices, ¿la miras? Es verdad. Ah, gracias, me voy. Mejor cambio de tema. Olvido cómo era. Pero la palabra nos revela. Yo cuando veo al pueblo de Dios y veo al pueblo en el desierto que es bendecido, aleluya, gloria a Dios, vimos el mar rojo abrirse, a continuación están criticando, aquí no hay carne en este restaurante. Pero qué ingratos somos. Aquí, ¿dónde está la carne? Y Dios le dice, ¡ay, van cargar! Le manda codornices del tamaño de un tráiler, hasta que le salgan por las orejas. Entonces vemos al pueblo de Dios siempre y nos vemos a nosotros. Dios nos bendició y mañana estamos, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No valoramos a Dios, sino que al contrario, lo infravaloramos. Y todo esto tiene que ver porque, repito, aunque la palabra es un espejo, el espejo lo puedes sacar y poner. Ahora lo saco, pero lo pongo, ¿verdad? O lo escondo. Entonces, el otro siervo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos convence de pecado, nos redarguye, pero siempre pensamos en cosas de las que realmente no ocurren tanto como lo que nos ocurre a diario. El Espíritu Santo es silbo apacible, esa voz suave. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás leyendo? ¿Sabes que esto te hace daño? Claro, no es un golpe de martillo, ¿verdad? No es la coz de un burro, el Espíritu Santo. Es un silbo apacible. Nos saca la paz. ¡Ay, me falta la paz! ¡Ah! Te habrás metido en camisas 11 varas, ¿verdad? El Espíritu Santo es suave, pero es un siervo también. Es el otro siervo que manda a Dios para sacar fruto, para que tú te alejes y abomines y aborrezcas el pecado. Y el Espíritu se le puede maltratar. Tú sabes que la Biblia dice que hay 7 cosas que puedes hacer contra el Espíritu Santo. Lo puedes apagar, lo puedes resistir, le puedes mentir, le puedes tentar, le puedes negar y hasta blasfemar, contristar y blasfemar. Mira, ya sé que blasfemar eso nadie lo hace, los cristianos no podemos hacerlo, bueno, la teología al menos es lo que nos da a entender, pero hay 7 pecados contra el Espíritu, es decir, que al siervo también le podemos echar, pero el Espíritu Santo vino para llenarte. Y además el Espíritu, yo digo siempre, es santo. Hay quien usa el Espíritu Santo para bailar y danzar, está bien, tiene su parte, pero el Espíritu es santo. Santo, es fuego consumidor, trata con el pecado, te avisa, te advierte, te prepara, te saca la paz, te trae gozo cuando las cosas van bien, te lo saca cuando has metido la pata. Eso es el Espíritu Santo, como ves, actúa más de lo que pensamos. Él dice que te recuerda la palabra de Dios, a veces hasta te unge. Cuando estás haciendo aquello para lo que Dios te llamó, te das cuenta que vas como con ruedas, que vas a velocidad. Esa es la unción del Espíritu. Eso no solo es para los predicadores, no, es para todo el mundo, ¿verdad?
La unción que mora en vosotros, que está en vosotros. Ocurre, ¿verdad? No siempre, evidentemente, la experimentamos, pero el Espíritu Santo es una de las personas, de las tres, digamos, la más interesante para nosotros, porque Jesús lo dijo: os conviene que yo me vaya, pero os enviaré el Espíritu para que esté con vosotros, dice. Es decir, que el Espíritu Santo es algo que Dios nos ha dado también como un siervo, que nos sirve en la santidad, en la obediencia, en la pureza, en la paz, en el gozo, en la alegría, ¿verdad? Todas estas cosas que nos transmite el Espíritu Santo. Otro de los siervos es su iglesia. Os decía que vayamos empezando a apretar el cinturón, ¿vale? Entonces yo aviso. Y es que el versículo 5, ¿veis que aquí habla de un siervo, pues habla otro siervo y habla de un tercer siervo? Yo me estoy ciñendo a la palabra. Y este siervo es su iglesia. Mira, la iglesia es la esposa de Cristo, estamos todos de acuerdo. En el cielo, Cristo va a haber una boda maravillosa. Mejor que la de los 2 matrimonios que tenemos aquí en capilla para los próximos meses. Tenemos 2 matrimonios en capilla, sí, a punto de hacerlo. Pero esta boda va a ser superior. Va a mejor ser que la tuya y que la mía, va a ser impresionante. Eso es el destino futuro de la iglesia, casarse, unir permanentemente, una unión permanentemente con Jesucristo. Pero mientras tanto, ¿qué es la iglesia para el mundo sino un siervo? La iglesia sirve al mundo, sirve la pobreza, le trae el evangelio, le trae la palabra de Dios. Hemos visto ahora en este testimonio de Billy Graham una persona que ha sido despedida en Estados Unidos con funerales a nivel de Estado. Lástima que sea Trump el presidente. Si hubiera estado Obama, hubiera estado cualquiera de los otros, digo Trump por la fama que tiene ambigua, pero hubiera estado cualquier presidente, hubieran hecho lo mismo. Una persona que le predicó el evangelio a cientos de millones de personas en el mundo entero. Hoy ahora de repente por internet, yo me convertí con él, yo me convertí en una campaña, pues a mí también Dios me habló con él hace más de 25 años. Me habló a través de él, no del evangelio, ya era convertido. Y ya tenía el hombre sus 70 y tantos años. Y es una persona que, insisto, pero él lo que ha hecho es servir el evangelio a todo el mundo, porque el evangelio evidentemente es algo que nosotros servimos a la humanidad entera. Que lo rechacen o lo acepten es otro tema, pero evidentemente la iglesia tiene la responsabilidad de servir al mundo, como hizo el samaritano, ¿verdad? Que encontró a aquel hombre caído y le sirvió, le dio alimento, le vendó las heridas, lo subió en el caballo, lo llevó a la posada y pagó los gastos, siempre sirviendo, ¿verdad? Y es decir, que los cristianos son los que más han servido al planeta Tierra. Ahora, la democracia, que es algo que todo el mundo está de moda. No, la democracia, sí, pero la democracia nació precisamente en los puritanos que se fueron de Inglaterra a los Estados Unidos. Allí apareció la primera constitución, y los Estados Unidos, la primera constitución que se conoce, la hicieron en bases totalmente cristianas. Y hasta la democracia, las obras sociales. Lutero, ¿verdad? Lutero lo que acabó fue dijo, la gente ahora que empiece a leer, que vaya a leer la Biblia, porque si no sabe leer la gente no va a poder leer la Biblia ni nada. Y todas estas cosas vienen, o sea, el servicio del cristianismo a la humanidad es impagable. Y no solo con el evangelio, sino con todo lo demás. Toda África, las tribus, ¿verdad? Con la poligamia, ya sabéis, se moría el jefe de la tribu, enterraban a sus mujeres vivas con él. Barbaridades, hasta el descubrimiento del día de descanso. Eso es totalmente cristiano. En Rusia, cuando se implantó el cristianismo, se dieron cuenta que los obreros debían de descansar al menos un día. Antes no descansaban nunca. Vivían bien los zares y compañía. Hay cantidad de cosas en las cuales el inventor de la Cruz Roja era un cristiano. Sí, señor. Y muchas otras cosas. Y aquí, desgraciadamente, en España no se conoce a William Booth, que es el fundador del Ejército de Salvación, que en todo el mundo se conoce menos aquí, como a Billy Graham, que se conoce en todo el mundo menos aquí. Porque en España esto es un país exótico. Así somos, ya sabéis. Como ponemos las ideas siempre son antiamericanas, todo lo que venga de América es malo, pero no todo es malo. No todo es malo. Sin embargo, yo creo que ahora quiero hablar para adentro. Porque la iglesia también es un servicio para ti. Vamos a dejar al mundo descansar. A ti la iglesia te sirve. Y a veces respondemos mal. En vez de comprometernos con la iglesia, pasamos de ella. Y la abandonamos. Y la maldecimos y la criticamos. Estamos hablando siempre de lo mismo. Ya hemos visto cómo a la palabra se la maltrata.
Hemos visto cómo al Espíritu Santo se la maltrata, pero también hay que hablar de cómo se maltrata a la iglesia. Casualmente, ¿verdad? Yo la semana pasada estuvimos predicando en Madrid y la anterior estuvimos en Asturias, en un hombre que tiene varias iglesias, estuvimos con... El tema es el mismo. Los peores enemigos de la iglesia están dentro. Están dentro. Y es triste, tristísimo. Los peores enemigos, los que dividen, los que la critican, los que la maldicen. Mira, donde hay una iglesia con un pastor o pastora o medio pastor, me da igual, y una congregación, aunque sean 4 personas, no voy a decir 4 gatos porque caería en el error que intento evitar, ¿verdad? Para mí merece todos mis respetos. Que está fría, es la iglesia de Cristo. Que no utilizan toda la palabra de Dios, es la iglesia de Cristo. Que hay poca gente, es la iglesia de Cristo. Y a mí la iglesia me ha servido siempre. No me sirvo de la iglesia me ha servido. Con todas las cosas que aquí se proveen. La presencia de Dios que se experimenta en la iglesia es muy superior a la que yo experimento en mi casa. Y te digo que le busco todos los días, y a veces varias veces. Pero lo que Dios se mueve aquí, porque Dios nos está sirviendo su presencia, su palabra, su pueblo, ¿verdad? ¿Quieres una palabra fuerte? Ahí va. Cuando Cristo maldijo la higuera. Dijo, esta higuera no da fruto. Y se la maldijo. Unos días después pasaron por allí. Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Claro. Maldijo. Si tú maldices a la iglesia no te puede proveer nada para ti. Ya sé que nunca habías entendido este texto, abre los ojos. Los que más critican, evidentemente, son los que menos reciben. Es que ya ves, dije esto, claro, porque estás maldiciendo. Ahora, si tú bendices, vas a ser bendecido también. Y estas cosas ocurren. Yo lo digo porque ocurren, porque llevo 38 años en el ministerio. Y he visto cantidad de iglesias, he fundado iglesias, hasta en la Mili tuve mi propia iglesia. Yo no puedo vivir sin la iglesia. Yo voy a Cádiz, a la iglesia. Ahora tenemos en Chiclana el grupito que ya, en fin, ya aquello crece que da gusto. Pero al principio íbamos a las iglesias de Cádiz sin conocer a nadie, nos sentábamos allá atrás, pero estábamos en la iglesia. No era mi iglesia, pero era la iglesia del Señor. Y me servían la palabra. No le entendía y yo era gallego. Siempre Dios me bendecía a través de eso. Siempre Dios nos ha hablado. Y a veces Lola lo sabe, a través de uno que no me gustaba mucho, que como hablaba. Y Dios nos ha hablado palabras para todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, es el lugar, ¿verdad?, que Dios ha diseñado para servir nuestras vidas. Ahora, no maltrates a la iglesia. Y no estoy hablando solo de la tuya por supuesto. Claro que en la iglesia hay errores, hay fallos, hay líos, claro. Porque esta es una comunidad de pecadores. Y si has maltratado a la iglesia, no te quedes con esto, arrepiéntete y pide perdón a los que... Porque esto es como se arreglan los problemas en la palabra. Es como se arreglan. Y ahora vamos a dar un salto más. Dice, hemos hablado de 4 siervos, están aquí, un siervo, otro siervo, otro siervo, otro siervo. Y ahora dice finalmente, volví a enviar a otro, a este mataron y a otros muchos. Y aquí habla de siervos en plural. He hablado de la palabra... He hablado del Espíritu, he hablado de la iglesia y ahora estamos hablando de otros muchos en plural. Esto tiene que ver con los 5 ministerios, los siervos. Ahora no estoy hablando de la iglesia, estoy hablándote de personas. Personas. Son por excelencia los siervos de Dios. A eso sí que le llamamos normalmente. Ahí viene un siervo, ¿verdad? Y como decía Churrarín en una ocasión, va a venir un ciervo. Y si es muy grande el animal, ciervo. Hablan con la S, un ciervo, ¿no? Así que no estamos hablando de ciervos latinos, sino de siervos a la española. Gente que sirve a Dios por excelencia. Gente que ha entregado su vida. Que son personas con defectos, errores y pecados como tú. Y como yo. Y es verdad, Dios hace su obra a través de ellos. Aunque no nos agrade mucho de lo que ocurre, aunque no nos, como yo te decía, no te guste su acento, no te guste su erudición, su tono, hasta su cara. Pero es siervo de Dios, alguien que tiene algo para darte que probablemente
seguramente no vas a encontrar en ninguna otra persona de la calle, ni siquiera de la iglesia. Efesios 4 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y escucha todos los verbos que vienen ahora. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate, yo he encontrado aquí la palabra perfeccionar, la palabra edificar, la palabra llegar a la unidad de la fe y del conocimiento, la palabra llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. No ser niños, es decir, madurar. ¿Quién no necesita madurar? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crecimiento. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, probablemente no vas a encontrar 4 versículos seguidos donde veas tal concentración de, digamos, de excelencia espiritual en toda la Biblia. Vas a crecer, vas a estar unido, vas a edificarte, vas a madurar y vas a llegar a poder estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que dice la palabra. Pero ¿qué hacemos con los siervos? Dice también que les mataron y les echaron fuera. Y son 38 años para decirte con esta libertad y con esta autoridad que no he visto a nadie ir bien, que por el camino ha estado regando, ¿verdad?, maldición, crítica y murmuración contra sus siervos. A nadie. Mira, a nadie. A nadie. Podéis tomar aire, por favor. Y el último siervo, anecdóticamente, estamos hablando de siervos, y estamos hablando, y vamos a hablar del siervo por excelencia. El que la Biblia define como mi siervo. Mi siervo. ¿Quién es mi siervo? Dice lo que dice aquí. Por último, teniendo aún un hijo suyo. ¡Qué casualidad! ¿Quién es este hijo suyo? Amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Finalmente, Cristo viene como última venida de un siervo. Y es lo que la Biblia llama en Mateo 12:18, este es mi siervo, mi escogido. Sobre él, dice, en verdad, pondré mi voluntad. Y ¿qué dice aquí? Que este es el heredero. Dice, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Hebreos 1:2, no paséis la página, yo os lo leo, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. Hemos hablado de los recursos que Dios da, que son protección, limpieza o redención, ¿verdad? Y intercesión. Pero ahora vemos que esa viña que habla de la obra de Dios en tu vida, y Dios en tu vida está haciendo una obra, Dios envía la palabra, Dios envía el Espíritu, Dios te tiene una iglesia a la cual tienes que responder ante ella, ¿verdad? Vienen los ministerios, ¿verdad? Y ahora viene, ¿verdad?, en último lugar, el más importante de todos, aquel a quien Dios constituyó heredero de todo, Jesucristo. Ese es el siervo de siervos, el siervo por excelencia. Ahora, fijaros que dice que también a este me hace temblar una cosa. Al heredero, a Jesucristo, le trataron igual que a los demás. No maltrates a la iglesia, ni la palabra, ni al Espíritu, porque estás maltratando a Cristo. Exactamente igual. Esto me pone a temblar. Hay que decir, no, yo es que fulano, la iglesia, yo tengo relación con Cristo. Mentira, mira, mentira. Mentira total. En segundo lugar, el heredero vemos que es Jesús,
Pero otra cosa es la herencia. Y aquí, por una vez en la Biblia, se reparten dos caminos. Cristo es el heredero, pero ellos estaban cuidando una herencia, una viña. ¿Y qué es la herencia? Pues te voy a decir lo que es la herencia. La herencia son todos los beneficios que te da Dios, porque eres hijo. Mira, yo puedo ser un hijo malo, pero sigo siendo heredero. El hijo pródigo era un hijo malo, aunque después se arrepintió. Pero ¿se llevó qué? Su herencia se la llevó. Y nadie se lo cuestionó. Cuando volvió el otro, tuvo cosas que decir. Y tenía razón. Lo que no tenía era gracia ni misericordia. Pero eso no es el tema de hoy. Pero está claro que la herencia es todo lo que tú tienes o puedes tener porque eres hijo. Pero el que tenga la herencia no quiere decir que trates bien al heredero. Y esto es muy fuerte. Ahora sí que las turbulencias se notan, ¿eh? Hablando del cinturón de seguridad. Porque hay muchos cristianos que les gusta la herencia, pero no el heredero, es decir, el carácter de Cristo. ¿Quién no le gusta tener gozo? El gozo es la herencia de un hijo, claro que sí. O la paz, o la salvación, claro que sí, aleluya. O los milagros, las sanidades, la sanidad del alma. Acordaros aquella mujer que fue pidiendo liberación para su hija, ¿verdad? Y le dijo, es que tú no eres de mi pueblo. Bueno, pues dame lo que cae. Dice, no te puedo dar el pan de los hijos, tú no eres hija. Dijo, pues dame las migajas que caen. Al final aquella mujer fue por su fe, ¿verdad? Pero no por derecho. O sea que tú tienes un derecho por ser hijo y por ser hija. Tienes muchos derechos. Tienes 3000 promesas en la palabra. Billy Graham hablaba ahora de vivir creyendo las promesas de Dios. O sea, somos herederos. Y eso, hay cosas que las tienes ahora, hay cosas que las tendrás más tarde. Pero tú eres heredero. Yo soy, ¿verdad? Tengo una herencia, ¿verdad? Pero claro, hay el heredero de herederos, el rey de reyes, señor de señores. Y él viene ahora, ¿qué? A pedir fruto. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con la viña? ¿Qué has hecho con la palabra? ¿Qué has hecho con mi Espíritu Santo? ¿Qué has hecho con la iglesia? ¿Qué has hecho con mis siervos? ¿O qué estás haciendo? Tranquilos, hermanos, esto está hablando a los judíos. No te preocupes. Pero esto es un mensaje profético. No vayamos a repetir lo mismo, porque la historia siempre se repite. Ahora, lo que hay una realidad es que tú y yo estamos disfrutando de la herencia de Dios. Podemos disfrutar de ella. Y yo te voy a dar textos para temblar, pero también para gozarte. Porque mira, la realidad es que el calor del sol derrite la mantequilla, pero endurece la arcilla y la hace barro. ¿Qué pasa? Hemos recibido lo mismo y tenemos diferentes resultados. Es la realidad. Por eso hay gente que se quebranta ante la voz de Dios y hay otro que agarra una bufa y se larga corriendo y no vuelve nunca más. Porque es así, ante la misma palabra. Esaú y Jacob recibieron lo mismo y respondieron de diferente manera. Y como muchos otros en la Escritura. Judas estuvo a la vera de Cristo 3 años. ¿Y qué hizo con lo que recibió? Le robó y le traicionó y le vendió y se suicidó. Recibió la misma palabra, vio los mismos milagros, vio la multiplicación de los panes y los peces, la vio. Vio milagros, vio leprosos, los vio ser sanados y ser limpiados, lo vio todo. ¿Qué hizo? En estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero Él dice, este es el heredero, venid matémosle, el heredero no interesa. Y dice, y la heredad será nuestra, la heredad, la herencia. Dice, tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Mira, sinceramente, yo creo que nosotros no estamos aquí porque niños bonitos. Yo creo que otros antes que nosotros tuvieron su oportunidad y la desaprovecharon. Estoy convencido. Es la Iglesia Católica. Es un ejemplo. Alguien que tuvo de Dios todo. La Iglesia Católica tuvo el Espíritu Santo, tuvo los apóstoles, los padres, San Agustín, Tertuliano. Era toda gente de Dios tremenda. ¿Qué ha quedado de todo eso? Edificios de caerse para atrás.
Pero ahí hay muerte, ahí no hay vida, desgraciadamente. Ojalá la hubiera. Yo lo digo siempre, el día que la Iglesia Católica se avive y vuelva al Señor a la palabra, cerramos este local y nos vamos todos para allí. Así somos más. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero a ver, se ocurre eso. Ellos echaron fuera al heredero, pero ahí siguen con su herencia, aunque ya poca herencia les queda. Bueno, de momento es la institución más rica del planeta Tierra, aunque sea por el patrimonio. La herencia de sus siervos, el perdón, la paz. ¡Ah, qué paz tengo! Nunca dije, ¡qué paz tengo! Hijo, no tengo un duro, pero qué paz tengo. ¿Qué es mejor? Mejor tener la paz. Porque a lo mejor teniendo un duro o dos duros estás intranquilo. La salvación, la sanidad del cuerpo y del alma, milagros y prodigios, la provisión, prosperidad bien entendida, las promesas, las bendiciones de Dios, su presencia, la llenura del Espíritu, aleluya, la multiplicación, que hemos hablado de esto este miércoles, la liberación. Saber que llevo 37 años sin echar un pitillo. ¿Cuánto dinero le he robado a Tabacalera? ¡Uf! Serían más ricos conmigo, pero gracias al Señor son más pobres. ¡Aleluya! Y ya no hablemos de Ginebra Larios y otros. Y ya no hablemos de los camellos que me daban los porros. Todos se han arruinado o tienen menos dinero gracias a personas como yo y como tú. ¿Verdad? Dios nos liberta. Yo recuerdo, ¿verdad? Yo no era un fumador empedernido. Fumé pocos años. Fumé de los 16 hasta los 24, 8 años, nada más. Pero aún me levanto todas las mañanas pensando y digo yo, ¿pero cómo es posible que yo fumara tantos años con lo asqueroso que es eso? Y ahora me fuma alguien a 20 metros y ya estoy. Que venga la policía y lo detenga. Es cierto. Hay algo en mi interior que me dice eso ya no va conmigo. Y a mí nadie me dijo no puedes fumar. El Espíritu Santo dice eso no te hace bien. Déjalo ya, anda, déjalo, suelta, es basura. Cáncer para el pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos ha dado muchas cosas, ¿verdad? Los dones del Espíritu, aleluya. El otro día me ocurrió una cosa que no había pasado en la vida. En Navalcarnero hubo una administración y nos salió toda la iglesia. Dije, ay, Dios mío, correr por todos. Bueno, nos llevamos hora y media allí con la gente. Pero hubo un señor que me salió al frente y oré por él. Y le estaba dando una palabra, había una casa, y después de la casa veía que su casa, pues tenía alrededor una cerca, y dijo, Dios está haciendo una cerca. Yo no sabía mucho lo que le decía, pero algo venía a mi corazón y yo se lo soltaba todo. Y de repente, dice, y veo que encima hay un tejado, y el tejado veo que es diferente a todos los tejados. Dice, porque yo le decía, porque veo que tu casa y tu hogar y tu familia va a llamar la atención en todo el vecindario. Y ¡pum! Y se cae al suelo, y se desmayó o algo así. Y al poco viene y me dice, oye, ¿sabes que yo tengo un tejado francés? Y es diferente a todos, todo el mundo llama la atención mi tejado. ¿Usted sabe dónde yo vivo? Y dijo, no, eso lo vi por el Espíritu. Los dones del Espíritu, el hombre iba feliz. O sea que dijo, cuando a mí me pasó eso, me di cuenta que todo lo anterior es verdad. Pues yo decía, Señor, dame una señal, que este hombre me está diciendo cosas de verdad. Y le dio lo del tejado, resulta es que yo tengo un tejado francés, que no sé qué, y en el vecindario todo el mundo le llama la atención. Y dije yo, pues el tejado, salta el tejado, ahí va eso. No sé, ay. Y va el tío en el suelo a andar. Le pasó algo, le dio un infarto. Los dones del Espíritu. Puedo hablar en lenguas. Puedo profetizar. Podemos sanar a los enfermos. Aleluya. Podemos ver milagros, liberaciones. Podemos, ¿verdad?, ver el fluir del Espíritu. El Espíritu que le escudriña todo, que sabe todo. Que llega mucho más lejos que llegamos tú y yo. Donde no llegan nuestros ojos, van los ojos de Dios, ¿verdad? Eso es la herencia de los santos. Y yo creo que me quedo corto, aún hablaríamos de muchísimas más cosas. Los ministerios, ¿verdad? Yo veo allí al cuñado de Pepe, a Marcos Cruz, en Sevilla, que se pone a predicar y todos hay que callarse. Es un ministerio evangelístico. Y lo increíble es que lo hacen en las discotecas. Sí, mientras él hace su trabajo de DJ, mete canciones cristianas y después... Increíble, es una cosa única. Mucha gente no lo entiende. Me han dicho, pastores, ¿cómo un altar en una discoteca? Dijo, pues el Señor hace altares en las discotecas. Y cállate la boca que se convierte la gente. ¿Verdad? Son dones de Dios, dones del Señor.
Cosas que el Señor levanta, ¿verdad? Precisamente para avergonzar a los sabios. Que ya aquí ya hay bastante literatura escrita, mucho científico que lo sabe todo y no sabemos nada a la hora de la verdad, ¿verdad? Dios es poderoso y tiene una herencia, pero no se puede separar la herencia del heredero por excelencia. Fíjate cómo hay gente que la separa. Sansón tenía una herencia de Dios, no solo era un cachas, sino que podía llevar las puertas de una ciudad de mochila. Y agarraba una quijada y mataba a 100 tíos y se quedaba tan tranquilo. Filisteos. Sin embargo, después se iba de prostitutas. ¿Cómo es eso? Estaba obsesionado con las mujeres. Y aunque le habían advertido, ¿ves? Tenía herencia, pero el heredero no estaba en su vida. La santidad de Dios no estaba en su vida. Porque el heredero habla del carácter de Cristo. Sí, el heredero es el carácter, es Cristo en su expresión del carácter cristiano. Por eso dice lo que dice la Escritura. Fíjate las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es carácter. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es herencia. Bienaventurados los mansos. Esto es carácter. Recibirán la tierra por heredad. Esto es herencia. Bienaventurados los que padecen persecución. Y hay que llevarla, como dice, gozaos y alegraos. Esto es carácter. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es herencia. Bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Eso es carácter. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso es herencia. ¿Te das cuenta que la herencia y el carácter de Cristo van juntos? Pero fíjate, hay personas, ¿verdad?, que llegarán a la presencia de Dios y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Estos tenían herencia. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. Eso es herencia. No os conocí, hacedores de maldad. Este versículo confunde a mucha gente, pero está escrito. Estos querían la herencia, pero no querían el carácter del heredero. Y la Biblia nos lo describe tal cual es. Él dará su viña a otros. Y aquí hay una buena noticia. Ya podéis desabrochar los cinturones, ¿verdad? Han terminado las turbulencias. Ya el avión va tranquilo y estamos a puntito de aterrizar. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá las labradoras y dará su viña a otros. Dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Él estaba hablando esto a los judíos y se daban cuenta que eso estaba hablando para ellos. Habían tenido de todo, habían tenido los recursos. Dios envió siervo tras siervo, les envía profetas, les envía Moisés, tanta gente. ¿Qué hicieron? Todos lo rechazaron. Todos. Donde veas un hombre de Dios, donde ves la palabra de Dios, donde ves el Espíritu Santo, verás que siempre hay un rechazo. Consecuente, dijo, vamos a dar la viña a otros. La iglesia en la que yo me casé ya no existe. Muy cerquita de aquí. Un día me encontré a uno de los ancianos de la iglesia en otro lugar y me dijo, hombre, Dios le dio aquella viña a otros. ¿Por qué? Eso no lo voy a juzgar yo. Dios sabe. Pero la buena noticia es que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Habéis oído alguna vez? Hay un acto de colocación de la primera piedra. Y la ponen allí, una piedra. Ponen un poco de cemento y ponen una piedra. Y ya con eso dicen, ahora empezamos el edificio. Esa es la piedra del ángulo. La primera piedra, la más importante. Esa marca la orientación, el sentido, todo lo que va a ser el edificio lo marca esa piedra. Es la primera. Jesucristo es esa primera piedra. Hay mucho más que construir, cuidado. Pero si esa piedra no está bien puesta, el resto no va a ir bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice,
La piedra que desecharon los edificadores, está hablando de los hebreos, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, el Señor ha hecho esto. Es decir, Dios ya les ha sacado su lugar y lo ha puesto en el nuestro. Y dice, esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. Todo lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Acordaros de Abraham, solo por recordar algo. En tu nombre serán benditos todas las familias de la tierra. Todo esto era para el pueblo judío. ¿Qué hicieron? No lo quiero. Yo no quiero al heredero. Y mataron a Jesús. Pues dice Dios, aquí está la iglesia. Iglesia de Jesucristo, esto es tu herencia. Tómalo todo. En tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Tú eres alguien para ser bendición. Por eso Dios nos da sus dones, sus frutos, sus ministerios, la iglesia, la palabra, el Espíritu, porque hubo alguien que no lo trató bien. Aprendamos de esto, podemos repetirlo, podemos repetir la historia, pero la realidad es que tú tienes que tratar bien los siervos que Dios envía y por encima de todo, tratar bien a su Hijo, y es decir, recibir el carácter de Dios. Bienaventurados los mansos, los que ante la provocación, ante la ofensa, no reaccionan igual, sino que no pagan al mal con el mal. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Me explico? Hay una buena noticia. Este es un ejemplo para saber que nosotros tenemos todos los recursos y toda la herencia. Dios nos ha hecho herederos. Ahora no podemos cesar de citar Romanos 8 y decir, si hijos, también herederos. De eso hablamos, ¿acordáis? Eres hijo de Dios, eres un heredero. No pierdas tu lugar, no pierdas tu lugar. Dice, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Dice, sí, es que padecemos juntamente con Él. Claro, no lo vas a pasar bien. Probablemente vas a ser tentado, probablemente vas a ser probado, probablemente vas a ser afligido, probablemente las cosas a tu alrededor no salgan como te gustaría. Amén, pero eso indica que estás en camino de recibir más herencia todavía. Eso te hace más heredero, pero no olvides, recibe al heredero por naturaleza, a Jesucristo. Ten el carácter de Dios. Sé manso, sé humilde, sé honesto, sincero, sé limpio de corazón. Lleva bien la persecución, lleva bien la crítica, lleva bien, porque eso es lo que te hace con el carácter de Cristo y con el heredero. Llevarás mejor la herencia. Amén. Eres un heredero, no lo olvides. Pero tienes que tener el carácter del heredero. ¿Para qué? Para que la herencia llegue hacia su final. No pase como los casos que citamos, ¿verdad? No pase como a Sansón, no pase como a Saúl, que Dios le dio un reino y lo tiró por el... ¿Verdad? Lo tiró toda la basura, pensando que Saúl podía hacer lo que hizo David y quizás mucho más. No vamos a entrar ahora en diferencias teológicas sobre Saúl y David, lo que haría. Nosotros vemos lo que vemos en la Escritura. Pero la realidad es esa, que como cristianos, como creyentes, somos hijos y por tanto herederos. Pero recuerda, somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo lo llevas?